El hijo del lobo de Jack London es una obra que explora la lucha constante entre el ser humano y la naturaleza, un tema recurrente en toda la literatura de este autor. Ambientada en los helados paisajes del Yukón y Alaska, los relatos de London presentan a personajes que enfrentan condiciones extremas, donde la supervivencia es un desafío no solo físico, sino emocional y espiritual. A través de estos relatos, London revela la esencia más profunda del ser humano, explorando los límites de la resistencia y la fragilidad del alma en situaciones de desesperación. La naturaleza salvaje, con su vastedad implacable, no es solo un escenario, sino un personaje más que obliga a los hombres a luchar contra sus propios miedos, deseos y debilidades. Cada historia en El Hijo del Lobo refleja la conexión entre lo salvaje y lo civilizado, entre el instinto y la razón. Y, en cada uno de estos relatos, descubrimos que, en la adversidad, la verdadera fuerza no siempre radica en la resistencia, sino en la capacidad de encontrar humanidad en medio de la oscuridad. Capítulo 1. El lobo. La oscuridad había caído sobre la tundra de Yukón. La noche se extendía como una manta densa, y las estrellas, titilando con un brillo distante, apenas lograban atravesar la espesa capa de nubes que cubría el cielo. En el vasto paisaje helado, donde el viento cortaba como cuchillas de hielo y el frío se infiltraba en los huesos, no había mucho espacio para la esperanza. Los árboles, retorcidos y marchitos por la inclemencia del clima, se alzaban como espectros de lo que alguna vez fueron. El paisaje era implacable, desolado, un territorio gobernado por la supervivencia. Era en este mundo inhóspito donde el hombre y el lobo compartían el mismo espacio, luchando, cada uno a su manera, por sobrevivir. El lobo, una criatura sin igual en su capacidad para moverse con sigilo, como una sombra, se deslizaba sobre la nieve, apenas perturbando el manto blanco que cubría el suelo. Sus patas, firmes y ágiles, avanzaban con la destreza de un predador experimentado, mientras sus ojos, amarillos como el sol del invierno, brillaban con una inteligencia primitiva. Cerca de él, en el silencio helado, el hombre también luchaba por sobrevivir. Su cuerpo estaba agotado por el frío y el hambre, pero su voluntad era inquebrantable. Se movía lentamente, su aliento escapando de sus labios en nubes blancas que se desvanecían rápidamente en la negrura. Había oído las historias del lobo, pero nunca imaginó que algún día se vería atrapado en su red de naturaleza salvaje. El hombre, llamado Henry, no era un novato en la vida en el Yukón. Había estado allí muchas veces, luchando contra el clima, cazando, sobreviviendo. Pero algo en esa noche era diferente. El lobo lo acechaba. No lo veía, pero lo sentía. El instinto animal del hombre se despertó, aquel instinto que solo los más experimentados conocen, aquel que permite reconocer la presencia de un peligro invisible. Henry había aprendido, desde que era un joven, que en la naturaleza hay más que simplemente la lucha por la supervivencia física. Había una guerra silenciosa que se libraba en lo más profundo de uno mismo, entre el hombre y sus propios miedos. Y esa noche, él estaba siendo observado por algo mucho más astuto que cualquier hombre podría imaginar. El lobo no solo era una bestia salvaje, era la encarnación misma de la naturaleza. Y el hombre, al igual que el lobo, estaba atrapado en esa guerra eterna entre el instinto y la razón. El viento susurraba a través de los árboles, como si la misma tierra estuviera respirando, y el sonido de la nieve crujía bajo los pies del hombre mientras avanzaba, sin prisa, sin pausa. Pero, detrás de él, el lobo seguía su rastro, sabiendo que el momento adecuado llegaría. Los dos se movían como si estuvieran conectados por una fuerza invisible, cada uno consciente del otro, pero ninguno dispuesto a ceder. La noche transcurrió lentamente, el tiempo parecía haberse detenido. Henry miraba hacia el horizonte, esperando ver algún signo de vida, algún indicio de una cabaña, una fogata, algo que pudiera ofrecerle refugio. Pero el vasto paisaje helado no ofrecía ningún consuelo. El lobo seguía su caza, paciente, implacable. No había prisa en su movimiento, como si supiera que el hombre, tarde o temprano, haría un error. Y así fue. El primer movimiento de Henry fue torpe. Con la fatiga acumulada y el frío calando hasta los huesos, giró ligeramente hacia la izquierda, tropezando con una roca oculta por la nieve. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero para el lobo fue suficiente. En un instante, el animal se lanzó hacia adelante, como una sombra oscura que emergía de la oscuridad. Sus ojos brillaban con la feroz determinación de un cazador que sabía que su presa había sido finalmente atrapada. Henry, sin embargo,
no se detuvo. No podía permitirse ceder. El instinto humano se alzó en él con toda su fuerza. Saltó hacia un lado, evitando el mordisco que el lobo había intentado asestarle. El aire se llenó de la tensión de una lucha silenciosa, una batalla entre el hombre y la bestia que había existido desde tiempos inmemoriales. El lobo, sin embargo, no cedió. Su hambre era más grande que el miedo. Henry sabía que su única esperanza era mantener su distancia, luchar con inteligencia. El lobo no era solo una bestia, era una extensión de la misma naturaleza que lo rodeaba. Y para sobrevivir, el hombre debía ser igual de astuto. Con un esfuerzo titánico, el hombre tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia el lobo, creando una distracción. El lobo, en su aguda percepción, desvió la mirada, dando a Henry un breve respiro. El respiro fue suficiente. El hombre, agotado pero decidido, comenzó a moverse hacia la derecha, alejándose del lobo. Pero el animal no lo dejó ir tan fácilmente. El lobo, con su agilidad sobrenatural, lo siguió a una distancia prudente, esperando el momento perfecto para atacar. El hombre sabía que no podía seguir mucho más tiempo. Su cuerpo, ya agotado por el esfuerzo, comenzaba a ceder. El frío, como un enemigo invisible, se colaba en su ropa, sus huesos comenzaban a crujir y la debilidad se apoderaba de su mente. A lo lejos, una sombra apareció en la nieve. Un resplandor tenue se reflejaba en el suelo, una señal de vida en medio de la desolación. Era una cabaña. El hombre, con la última energía que le quedaba, corrió hacia ella, sintiendo el aliento del lobo justo detrás de él. Cada paso era más difícil, pero el refugio estaba cerca. El lobo, sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar su caza. El hombre llegó a la cabaña y, en un último esfuerzo, empujó la puerta abierta. La seguridad de la madera y el fuego dentro de la cabaña lo acogieron, pero el lobo se quedó esperando en la oscuridad, observando desde lejos, sabiendo que esta guerra no había terminado. La naturaleza, aunque vencida en esta ocasión, seguiría acechando, siempre al acecho, siempre lista para poner a prueba la voluntad del hombre. Dentro de la cabaña, Henry se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando de frío y agotamiento. Su respiración, agitada y errática, se calmaba poco a poco, pero su mente no dejaba de pensar en el lobo. En ese animal, había visto algo más que una bestia salvaje. Había visto el reflejo mismo de la naturaleza, de la lucha primordial que define la existencia. El hombre había ganado esta batalla, pero la guerra, siempre, continuaría. Capítulo 2. El desafío del frío. El fuego en la chimenea de la cabaña chisporroteaba suavemente, llenando el espacio con una luz cálida que contrastaba con la fría oscuridad exterior. Henry, exhausto, se tumbó junto a la llama, sus huesos cansados y su alma aún conmocionada por el encuentro con el lobo. La fatiga lo envolvía como una manta pesada, pero el peligro, aunque momentáneamente contenido, seguía latente en su interior. El hombre sabía que no podía relajarse completamente. La naturaleza, como el lobo, nunca se detiene. Siempre está esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. El viento aullaba afuera, llenando la noche con su estruendo, mientras la nieve caía sin cesar. Yukon nunca perdonaba. Era un mundo donde el tiempo se desmoronaba en interminables ciclos de oscuridad y frío, y los hombres, si no se mantenían firmes, sucumbían ante su implacable poder. Las horas pasaban lentamente, como si el invierno mismo estuviera suspendido en el aire, esperando que alguien, finalmente, se rindiera. Henry, en su cansancio, intentaba encontrar algo de consuelo en el calor del fuego, pero sabía que el descanso era efímero en este lugar. Sus pensamientos se entrelazaban entre recuerdos y realidades de la caza, de la lucha. Recordó la visión del lobo en la penumbra, sus ojos dorados brillando como los de un dios antiguo, una criatura tan antigua como la tierra misma. Había sentido, en ese momento, que la verdadera amenaza no era solo el animal, sino lo que representaba, la naturaleza en su forma más cruda, sin adornos, sin misericordia. De repente, un ruido proveniente del exterior lo sacó de sus pensamientos. El sonido de las patas del lobo, pisando la nieve, llegó hasta él. No era un ruido fuerte, pero era suficiente para hacer que la piel de Henry se erizara. No podía ver nada a través de la ventana de la cabaña, pero la presencia del lobo era palpable, como una sombra que siempre permanecía cerca, esperando el momento de la siguiente embestida. Con un suspiro profundo, Henry se levantó del suelo, su cuerpo aún adolorido.
Miró el rifle que descansaba sobre la mesa de madera, un compañero silencioso que siempre lo había acompañado en sus expediciones, y se acercó a la ventana. A través del cristal empañado, sus ojos se entrelazaron con las sombras de la noche. No vio al lobo, pero sabía que estaba ahí, observando, tan cerca como el aire helado que lo rodeaba. Un sentimiento de vulnerabilidad se apoderó de él, un recordatorio de que en este territorio, el hombre no era más que una pieza en el vasto tablero de la naturaleza. Decidido a no ser sorprendido nuevamente, Henry salió de la cabaña. Cada paso que dio sobre la nieve crujió bajo sus botas, pero no importaba. La única certeza que tenía en ese momento era que el lobo no dejaría de acechar hasta encontrar una oportunidad para atacar. El frío lo golpeó con fuerza, como si el viento quisiera desgarrar su piel y recordarle su insignificancia frente a la magnitud del mundo salvaje. Se detuvo un momento, levantando la cabeza para observar el horizonte blanco, la tierra que se extendía sin fin. En algún lugar allá afuera, el lobo esperaba. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, no solo por el frío, sino por la sensación de estar siendo vigilado. El lobo, en su astucia, no era solo un cazador. Era un espíritu del Yukón, una manifestación de la brutalidad de este mundo helado. Henry caminó con cautela, observando cada rincón de la oscuridad. No se atrevía a bajar la guardia, pues sabía que el lobo podía ser más rápido, más inteligente, y más astuto de lo que su mente humana podía concebir. Cada crujido de la nieve bajo sus pies parecía amplificado, cada susurro del viento parecía lleno de presagios. La noche estaba viva, respiraba con una fuerza inquietante. A medida que se adentraba más en la oscuridad, la visión se volvía cada vez más borrosa. La niebla se levantaba en espiral, como si la propia naturaleza quisiera envolverlo en un abrazo mortal. Henry apretó los dientes y siguió avanzando. El sonido de las patas del lobo, ligero pero constante, lo rodeaba, marcando el ritmo de su paso. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles cercanos. Un movimiento tan rápido que apenas pudo discernirlo. El lobo, por fin, se mostró ante él, su figura poderosa recortada contra el manto blanco de la noche. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que parecía consumir todo lo que tocaban. Era el cazador. Y el hombre, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que en este juego de vida y muerte, el lobo era el verdadero maestro. La tensión creció. Henry había estado muchas veces en situaciones peligrosas, pero nunca antes se había sentido tan vulnerable, tan pequeño frente a la magnitud de la naturaleza. El lobo, sin embargo, no atacó de inmediato. Lo observaba, como si evaluara a su presa, con una calma que desconcertaba al hombre. En sus ojos, Henry vio una profundidad que trascendía lo físico, una inteligencia fría y calculadora. La quietud se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El viento cesó por un momento, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Entonces, el lobo dio un paso adelante. Henry, en un acto reflejo, levantó el rifle y lo apuntó, pero no disparó. En ese instante, algo dentro de él le dijo que no era la violencia lo que lo salvaría. No sería la fuerza bruta ni la rapidez del disparo lo que le permitiría sobrevivir. Era algo más profundo, algo más primitivo. Dejando caer lentamente el rifle, Henry observó al lobo con una mirada que comprendía más allá de la simple lucha por la supervivencia. En los ojos del animal, vio lo mismo que él sentía en su propio corazón, un deseo inquebrantable de vivir, de seguir adelante. Un reconocimiento mutuo, como si ambos supieran que solo uno de ellos podría seguir caminando en esa noche fría y silenciosa. El lobo, tras un largo momento de tensión, dio un paso atrás, como si decidiera que Henry no era aún la presa que buscaba. Se desvaneció en la oscuridad, dejándolo atrás, pero sin dejar de vigilarlo, como una sombra imparable. El hombre, por su parte, permaneció allí, de pie en la nieve, sabiendo que, al final, la guerra entre él y la naturaleza nunca se ganaría por completo. Solo se podía sobrevivir, al menos por una noche más. Capítulo 3. La solitaria larga marcha. El silencio de la mañana era casi absoluto, solo interrumpido por el leve crujir de la nieve bajo los pasos de Henry. La cabaña, con su chimenea apagada, ya parecía pertenecer a un pasado lejano, como un refugio que había dejado de ofrecer consuelo. La amenaza del lobo y el frío de Yukón habían alterado profundamente su percepción del tiempo. Parecía que cada minuto en la vasta blancura era un desafío, un examen sin fin a su resistencia,
un recordatorio de lo insignificante que era el hombre en este mundo salvaje. Había decidido seguir adelante, aunque el riesgo de toparse de nuevo con el lobo siempre lo acechaba. El viento comenzaba a alzarse, cortante y helado, como si la propia naturaleza estuviera esperando su próxima jugada. La nieve caía de manera intermitente, en pequeños copos dispersos, cubriendo lentamente cada huella que Henry había dejado atrás. Cada paso lo llevaba más adentro de ese vasto y desolado paisaje, una caminata interminable a través de una tierra que parecía no tener fin. El sol, apenas visible a través de las nubes grises, arrojaba una luz débil sobre todo lo que tocaba, creando sombras largas y sin forma. El paisaje se extendía hasta donde la vista alcanzaba, una inmensidad de blanco puro que podía fácilmente engullir a cualquier viajero que se atreviera a adentrarse demasiado. Henry sabía que el Yukón no perdonaba. Nadie que no conociera sus secretos podía caminar por allí sin pagar un precio. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. La necesidad de avanzar lo empujaba, un instinto primordial que lo mantenía en pie, aunque la fatiga lo dominara. El viento se levantó con más fuerza, azotando su rostro y cegándolo momentáneamente con la nieve. Henry se cubrió con la bufanda, pero sabía que no importaba cuánto se protegiera, el frío era una fuerza que no podía ser doblegada. En Yukón, el hombre no podía esconderse del frío, solo podía intentar resistirlo. La caza del lobo había dejado cicatrices físicas, pero era la cicatriz invisible, la que afectaba su espíritu, la que realmente comenzaba a pesar. Había caminado durante horas, sin una dirección clara, guiado solo por el instinto de mantenerse en movimiento, de seguir adelante. La niebla comenzó a envolverlo, una cortina espesa que lo aislaba de todo lo demás. El espacio se reducía hasta que solo quedaba él y el implacable frío. Cada respiración era un esfuerzo, y los músculos de sus piernas comenzaron a resentir el agotamiento, aunque su mente continuaba empujándolo hacia adelante. Sabía que si se detenía, sucumbiría a las garras invisibles de la naturaleza. No podía detenerse. No ahora. A medida que la niebla aumentaba, Henry comenzó a sentir que la tierra bajo sus pies cambiaba. No era una sensación de tierra firme o de hielo estable, sino algo más intangible, algo que afectaba su equilibrio. Los árboles comenzaban a dispersarse, dejando más espacio vacío entre ellos, y el suelo parecía más blando, como si la nieve comenzara a ceder bajo su peso. Los ojos de Henry se estrecharon, intentando ver más allá de la niebla, pero solo podía distinguir sombras desvanecidas, el contorno de un paisaje que cambiaba constantemente. De repente, un sonido interrumpió su monólogo interior, un crujido sordo en la distancia. Henry se detuvo en seco, levantando la cabeza. Estaba acostumbrado al silencio de la tundra, pero algo en ese ruido lo alertó. Algo estaba ahí, algo se movía con la misma determinación que él. Se dio vuelta lentamente, su respiración resonando en sus oídos. No era el lobo. No, era algo más, un ruido que no podía identificar, pero que tenía el peso de la urgencia. Los pasos de Henry fueron lentos, cuidadosos, como si el mundo alrededor suyo fuera frágil y estuviera al borde del colapso. Cada crujido bajo sus pies parecía amplificado en su mente, cada sombra parecía cargar una amenaza. El crujir de la nieve se repetía, pero el sonido ya no provenía de un lugar distante. Estaba cerca, mucho más cerca de lo que hubiera querido. Con un tirón de su chaqueta, se agachó y buscó un lugar para esconderse entre las rocas cercanas. El viento aún soplaba, desordenado y gélido, pero Henry no sentía su mordisco en ese momento. Solo escuchaba, con los sentidos agudizados, el sutil ruido que se repetía, el paso ligero de algo, algo que caminaba como él, con la misma sensación de urgencia, pero con una cadencia diferente. En un instante, la figura apareció, un zorro, pequeño y escurridizo, sus ojos brillando en la oscuridad gris de la niebla. Estaba cansado, igual que Henry, pero su naturaleza le exigía seguir adelante. La mirada del zorro cruzó la de Henry, un momento breve en el que ambos compartieron algo indescriptible. Luego, el zorro dio un giro brusco y desapareció entre la neblina, dejando a Henry con un sentimiento extraño de compañerismo, aunque no pudieran ser más diferentes. Henry continuó su marcha, el encuentro con el zorro dejándole una sensación de extraña esperanza. En un lugar tan desolado, tan inhóspito, la presencia de otro ser viviente, aunque fugaz, era un recordatorio de que no todo estaba perdido. Quizá no fuera el lobo que lo había perseguido, pero sí un recordatorio de que, a veces,
La lucha por sobrevivir no solo se libra contra la naturaleza, sino junto a ella. El día se fue apagando, y Henry sabía que pronto la oscuridad volvería a caer sobre él. La luz del sol ya se desvanecía, y la niebla parecía engullir el horizonte. Pero no podía detenerse. La lucha continuaba, y la siguiente etapa del viaje lo esperaba en la vastedad de Yukon. Sin importar lo difícil que fuera, la supervivencia no era solo una opción, era su única realidad. Capítulo 4. El viento del norte. La oscuridad llegó con una rapidez inesperada, como si el día hubiera decidido retirarse sin previo aviso, sin dar espacio a la despedida. El aire se tornó aún más frío, y el viento del norte, cortante y desolador, soplaba con furia, como un grito distante que se desvanecía en la niebla. Henry continuó su camino, aunque la oscuridad era ahora un manto pesado que lo envolvía, acentuando cada paso, cada respiro. En un mundo tan vasto y solitario, cada movimiento parecía más significativo, como si la propia naturaleza estuviera observando cada gesto suyo. El paisaje había cambiado. Ya no quedaban los árboles dispersos que antes le ofrecían algo de refugio. Ahora, lo único que podía ver eran colinas blancas que se elevaban y caían en una monotonía infinita, más allá de cualquier forma reconocible. Las montañas lejanas parecían desafiar las leyes de la naturaleza, como gigantes dormidos cubiertos por una capa de nieve. El viento, siempre impredecible, soplaba en ráfagas que se estrellaban contra él, haciendo que su rostro ardiera y sus ojos se entrecerraran. La lucha por mantenerse en pie era constante. A cada paso que daba, Henry sentía como la nieve, suave y engañosa, trataba de atraparlo, de hundirlo en la tierra fría. Pero él persistía, moviéndose con la determinación de alguien que sabía que no tenía otra opción. El Yukon no ofrecía perdón ni compasión. En este lugar, uno se sumía en la vastedad, como una gota en un océano implacable. El viento se intensificó, silbando en sus oídos como una melodía sin fin. Henry apretó los dientes, cubriéndose más la cara con la bufanda, pero nada lo protegía del filo helado que lo azotaba sin piedad. Cada vez que el viento cambiaba de dirección, se sentía como si fuera un ente con voluntad propia, un espectro que perseguía a los seres humanos para despojarlos de su humanidad, de su calor, de su vida. La marcha de Henry era cada vez más lenta, sus piernas cansadas de tanto caminar, su cuerpo agotado. Pero aún así, el instinto lo impulsaba a continuar. No podía rendirse. En ese desierto blanco y helado, la rendición era más peligrosa que cualquier otra amenaza. El lobo, la nieve, el viento, todos ellos parecían querer someterlo, hacerlo caer de rodillas ante la inmensidad del Yukon. Pero Henry no se arrodillaría. No lo haría. En su mente, los recuerdos de la cabaña parecían desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve con la luz del día. Pero había algo más en su interior, algo más profundo que el miedo, el cansancio o el hambre. Era la chispa de la supervivencia, ese fuego que no se apaga, por más que el frío intente sofocarlo. Sabía que debía seguir adelante. Sabía que la única forma de escapar de ese desolado paisaje era seguir caminando, paso tras paso, aunque cada uno le costara lo más profundo de su ser. De repente, algo cambió en el aire. El viento, que hasta entonces había estado desbordado de furia, disminuyó su fuerza, como si el Yukon mismo hiciera una pausa en su tormenta. Henry se detuvo, su respiración era pesada, y su cuerpo temblaba por el esfuerzo. No podía ver nada a través de la niebla espesa, pero había algo en la atmósfera que lo hizo detenerse. Un crujido en la nieve lo alertó. No estaba solo. El lobo. Henry dio un paso hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. Podía sentir la presencia de la bestia en el aire, como un peso invisible que lo rodeaba. El lobo no estaba lejos, pero no podía verlo. El viento, tan traicionero, ocultaba cualquier pista visual. El lobo estaba cerca, acechando en la oscuridad. El crujido de la nieve continuaba, pero ahora no era el viento. Era el lobo, moviéndose con sigilo, cada paso dado con la precisión de un cazador. El miedo recorrió su espina dorsal, pero Henry no podía permitirse el lujo de entrar en pánico. Había sobrevivido hasta ese momento por su habilidad para mantener la calma, para analizar cada situación sin que el miedo lo cegara. El lobo no era solo una amenaza física, representaba el mismo implacable espíritu de Yukon. Era la naturaleza en su forma más pura y cruel, y Henry sabía que no podía enfrentarlo de manera impulsiva. Pensó en su cuchillo.
Era todo lo que tenía, pero no iba a ser suficiente para enfrentarse a un animal tan feroz y tan astuto. En ese momento, una idea le cruzó la mente. Debía aprovechar la oscuridad y la nieve a su favor. Si lograba hacer que el lobo se acercara lo suficiente, podría sorprenderlo con un movimiento rápido. Pero no sería fácil. El lobo había aprendido a cazar en esos terrenos implacables, y Henry era solo un hombre cansado y agotado por la travesía. Un sonido más cercano lo hizo reaccionar. El lobo estaba muy cerca ahora, a unos pocos metros. Henry no podía esperar más. Con el corazón acelerado y los músculos tensos, se preparó para el encuentro. La niebla parecía espesarse aún más, y el viento se calmaba, dejando una quietud inquietante. Y en ese silencio, Henry supo que debía decidir en un instante. La lucha sería a muerte, o él seguiría siendo el cazador, el que no se rendiría. Capítulo 5. La confrontación. La oscuridad era profunda, casi palpable. Henry podía sentirla envolviéndolo, como si el mismo aire se volviera espeso, pesando sobre sus hombros con la fuerza de una condena. El lobo estaba cerca, tan cerca que podía oír el susurro de sus pasos sobre la nieve. No podía verlo, pero el instinto lo decía todo. La bestia estaba allí, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. El viento había amainado un poco, lo que dejaba el aire más denso y la tensión aún más palpable. Henry no se movió. No podía. Cada respiración que tomaba era un eco en la inmensa nada que lo rodeaba, una advertencia de lo frágil que era frente a la naturaleza salvaje. En ese momento, el miedo era un compañero fiel, pero no podía ceder ante él. No podía. Si lo hacía, todo estaría perdido. Las piernas le temblaban por el cansancio acumulado, pero se aferró al suelo, como si cada paso que daba hacia atrás o hacia adelante fuera crucial para su supervivencia. Sabía que el lobo lo estaba observando, esperando un movimiento, un error que pudiera aprovechar. Pero él no se iba a precipitar. Su mente comenzaba a correr a toda velocidad, repasando los movimientos, anticipando lo que debía hacer. No era solo el lobo lo que lo acechaba, era la furia del Yukón, la adversidad inclemente que no perdonaba, que se alimentaba del miedo, de la debilidad. Debía luchar, no solo contra el lobo, sino contra todo lo que este mundo salvaje representaba. De repente, el crujido de la nieve cambió. El sonido era más cercano, más nítido. Henry contuvo la respiración. El lobo se movía con sigilo, acercándose sin prisa, pero con una precisión que le helaba la sangre. Su mente se aclaró en ese instante. Debía actuar rápido. No había espacio para el error. La nieve crujió bajo el peso de la bestia, y la sensación de peligro se multiplicó. Pero algo más se hizo presente. Un extraño silencio lo envolvía todo, una quietud absoluta que parecía marcar el antes y el después del enfrentamiento. Y entonces lo vio. La silueta del lobo emergió lentamente de la niebla, como una sombra desdibujada entre el blanco brillante de la nieve. Su pelaje gris se confundía con el paisaje, y sus ojos brillaban con una luz salvaje y fría. En ese momento, Henry pudo ver la intensidad de la mirada del animal. El lobo no era solo una criatura de la naturaleza, era un reflejo de todo lo que el Yukón era, feroz, indomable, sin piedad. En sus ojos, Henry vio un destello de inteligencia, de cálculo. El lobo sabía que estaba siendo observado, y Henry comprendió que su vida pendía de un hilo muy delgado. El lobo dio un paso más, y otro. La distancia entre ellos se redujo. En ese breve espacio de tiempo, Henry se sintió despojado de todo, como si el lobo representara todo lo que había perdido y lo que aún estaba por perder. Las manos de Henry temblaban, pero no por miedo. Era el cansancio, el agotamiento extremo. El viaje había dejado marcas profundas en su cuerpo, y la caza del lobo, que ahora se convertía en una lucha por la supervivencia, lo había llevado al límite. La bestia se detuvo. Ambos, hombre y lobo, se quedaron inmóviles, observándose mutuamente. Henry no sabía si el animal lo estaba evaluando o si simplemente estaba esperando. El lobo no se apresuraba, pero tampoco retrocedía. Era un cazador, y sabía que el momento para atacar llegaría. La nieve alrededor de ellos brillaba de manera extraña, como si el Yukón hubiera decidido observar también este duelo, este enfrentamiento ancestral. Henry no tenía más opciones. Sabía que su cuchillo no sería suficiente para enfrentarse a esa fuerza salvaje. No lo era. No estaba preparado.
Pero tenía que luchar. En un solo movimiento, dejó caer su mochila y sacó el cuchillo, el único arma con la que podía defenderse. El metal brilló débilmente bajo la luz de la luna que comenzaba a emerger entre las nubes. El lobo lo observó, una chispa de curiosidad en sus ojos. La batalla no sería fácil. El lobo era rápido, experto en el terreno, y su agilidad superaba a la de cualquier hombre. Pero Henry no podía retroceder. Ya no. La tensión en el aire era insoportable. Henry comenzó a retroceder lentamente, moviéndose con cautela, buscando ganar tiempo. Quería que el lobo se acercara más, solo un poco más. Si lograba que el animal se acercara lo suficiente, tendría una oportunidad. Cada paso hacia atrás era una agonía, pero lo mantenía firme en su propósito. Escapar de esta selva helada, de esta cárcel blanca, de la que no podía ser derrotado. A cada movimiento, el lobo también avanzaba, como si estuviera jugando con él, disfrutando de la anticipación. De repente, el lobo saltó. Fue rápido, tan rápido que Henry apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un grito, giró hacia un lado, esquivando la primera acometida del lobo. Pero el animal, astuto, giró con la misma rapidez, buscando otra apertura. Henry, en su desesperación, levantó el cuchillo en un intento de defenderse. La hoja brilló brevemente en el aire, pero el lobo no se detuvo. Con un feroz rugido, se lanzó nuevamente hacia él, esta vez con más fuerza. El contacto fue brutal. El lobo mordió la parte de su brazo que intentaba proteger su rostro, haciendo que Henry cayera al suelo con el peso del impacto. Capítulo 7. La soledad del hielo. Henry avanzaba con el cuerpo tembloroso y los músculos agotados, luchando por mantener el ritmo bajo la presión incesante de la tormenta. Cada respiración le dolía, y su rostro estaba congelado por la nieve que se adhería a su piel como una capa de hielo. A pesar de que el Yukón parecía una vasta extensión de hielo y silencio, Henry sentía una extraña presencia a su alrededor, una sensación de que el mundo entero se estaba desmoronando a su alrededor, mientras él intentaba mantener un mínimo de control. El viento, que parecía tener vida propia, golpeaba su rostro con una furia cada vez más intensa. La nieve volaba como cuchillos afilados, cortando el aire en una danza feroz. A veces, Henry no podía ni siquiera ver más allá de unos pocos pasos. El Yukón le estaba dando la bienvenida a su reino, y no parecía interesado en ofrecerle compasión. Sus piernas, ya agotadas, luchaban por mantenerse firmes sobre la capa de nieve que los cubría, mientras los pensamientos de Henry se deslizaban hacia lugares oscuros. El hombre pensaba en su hogar, en las tierras lejanas de donde había partido, y la imagen de su familia flotaba ante sus ojos como un espejismo. En este vasto desierto de hielo, se preguntaba si alguna vez volvería a verlos. La soledad lo rodeaba, y el sentimiento de aislamiento se había transformado en una especie de sombra que lo perseguía a cada paso. A veces, en medio del viento y la tormenta, Henry sentía como si alguien lo estuviera observando, como si los ojos invisibles de la naturaleza lo estuvieran siguiendo. ¿Era la soledad que lo estaba quebrando o realmente había algo más en ese Yukón interminable que lo acechaba? ¿Acechaba con ojos fríos y sin emoción? Pero cada vez que él intentaba detenerse a pensar, el rugido de la tormenta lo empujaba hacia adelante, como si la misma tierra le ordenara seguir. Las horas pasaban, o eso pensaba Henry, pues el tiempo en el Yukón se dilataba, tornándose interminable. Sin embargo, la tormenta parecía no tener fin. Su brújula había dejado de funcionar, y el sol, el único referente que quedaba, se había perdido detrás de las nubes grises que cubrían el cielo. La oscuridad comenzaba a apoderarse del mundo, y la sensación de estar atrapado en un vacío aumentaba. El hombre no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había caído en el cañón. Había arrastrado su cuerpo sobre la nieve con una determinación que solo el instinto de supervivencia podía generar, sin importar el dolor ni el agotamiento. En su mente, una sola idea se repetía: no puedo detenerme. No puedo detenerme. En un momento, cuando ya pensaba que no podía más, la tormenta amainó, como si la naturaleza le estuviera dando un breve respiro, un pequeño alivio. Fue un instante de calma absoluta. Durante unos segundos, todo se detuvo. La nieve dejó de golpear su rostro, y el viento cesó su rugido feroz. Henry, con los ojos entrecerrados, miró al horizonte. En la distancia, pudo distinguir las sombras de unas colinas, pero en lugar de alegría, una sensación extraña lo invadió. La calma lo inquietaba,
como si el Yukón estuviera esperando algo. Era un silencio opresivo, que pesaba sobre él como una carga. ¿Qué pasaba? Había algo inquietante en ese momento. El Yukón, con su frialdad y su magnitud, parecía observarlo, esperando el momento exacto en que él bajara la guardia. La presión sobre su pecho aumentó, y sin saber cómo, se dio cuenta de que sus pensamientos ya no eran solo un eco de su voluntad. Algo lo estaba controlando. Algo más grande que él. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido. Un ruido a lo lejos. Algo moviéndose, arrastrándose a través de la nieve. Henry no podía distinguir qué era, pero sus instintos le dijeron que debía moverse. Algo no estaba bien. Con rapidez, pero sin perder el equilibrio, comenzó a caminar, alejándose de la sombra de las colinas, buscando refugio, aunque no sabía en qué dirección iba. El tiempo volvió a retomar su marcha, y con ello, la tormenta. La furia del viento regresó, como un animal que había sido liberado de su jaula. La nieve caía de nuevo con fuerza, oscureciendo el cielo y haciéndolo aún más extraño. Henry sabía que estaba a merced del Yukón, y que las fuerzas que lo mantenían con vida eran las mismas que lo despojaban de la esperanza. Cada paso hacia lo desconocido era un desafío. El Yukón era una bestia que devoraba, que cazaba al hombre con paciencia infinita. Y Henry sentía que era una de sus presas más fáciles. No podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. La tormenta ahora era un rugido constante, un rugido que lo envolvía y lo aislaba, creando una prisión invisible que lo mantenía cautivo. No había caminos claros, no había guía, solo el rugido del viento y la nieve. El Yukón no lo dejaría ir tan fácilmente. Henry lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de ceder, de sucumbir, comenzó a pesar en su mente. La soledad, la vastedad de ese desierto helado, lo presionaba con cada paso. Pero el hombre no podía, no quería rendirse. No podía permitir que el frío lo doblegara, ni que la nieve lo enterrara en la oscuridad. Así que, con la tormenta en su espalda y el viento como enemigo, Henry continuó su marcha, aferrándose a una última chispa de esperanza, aunque sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Y en ese instante, bajo la presión de la soledad del hielo, comprendió la cruel verdad: el Yukón no era solo un lugar. Era un desafío constante, una lucha que nunca podía ganarse, solo resistirse. Capítulo 8. La caza del instinto. A medida que avanzaba, el Yukón se tornaba aún más implacable, y la nieve, que había comenzado como un manto suave y casi acogedor, se había transformado en un enemigo feroz. Los copos se adherían a su rostro, cegándole, y la pesada capa de nieve bajo sus pies se convertía en un terreno traicionero, cada paso más difícil que el anterior. Henry sentía como sus fuerzas se desvanecían, pero en su mente no había espacio para la debilidad. La supervivencia, como una sombra persistente, era la única prioridad. El viento, siempre presente, parecía tomar vida propia. Cada ráfaga se sentía como un latigazo en la piel, como si el mismo aire intentara arrancar los últimos vestigios de esperanza. En su cabeza, las imágenes de su vida anterior comenzaban a desdibujarse, y su cuerpo se sentía como una máquina, incapaz de distinguir entre lo que era humano y lo que era pura necesidad animal. La lucha por mantenerse en pie no era solo contra el Yukón, sino contra sí mismo. A cada paso, un pensamiento lo acosaba: ¿qué haría si cayera ahora? La pregunta resonaba en su mente, pero no encontraba respuesta. ¿Acaso el mundo seguiría girando sin él? La idea de que su vida pudiera disolverse en la vasta nieve, perderse en el olvido del Yukón, era tan fría y distante como el paisaje que lo rodeaba. No había consuelo en la soledad de este lugar. Solo había la nieve, el hielo, y el viento que no cesaba. Henry, sin embargo, no podía rendirse. Algo en su interior le decía que todavía había esperanza, aunque se desvaneciera con cada respiración. Su mente, cada vez más errática, comenzaba a buscar la salvación en lo único que conocía: el instinto. No podía pensar de manera lógica, no podía racionalizar. Solo podía seguir el curso de su ser, empujado por una fuerza interna que no podía controlar. Era como si el Yukón, al mismo tiempo, lo despojara de todo aquello que le era familiar, pero también lo llevara a una comprensión más primitiva de sí mismo. Cada vez más, Henry sentía que su relación con la naturaleza, con el frío y el hielo, ya no era una lucha externa, sino una conexión profunda que lo unía a este desolado mundo.
Ya no era solo un hombre tratando de sobrevivir. Era una criatura que se estaba moldeando por el ambiente, una criatura que escuchaba el llamado de la caza en el viento. De repente, un crujido. Un sonido, leve pero distinto, cortó el aire. Henry se detuvo en seco, el corazón acelerado. Estaba cansado, su cuerpo le gritaba que se detuviera, que descansara, pero el instinto lo había despertado. Algo había cambiado en el aire. El silencio de la tormenta se rompió, y por un momento, el mundo pareció sostener la respiración. Lo vio antes de que pudiera pensar. Una figura se movía en la distancia, una sombra contra el fondo blanco de la nieve. Era un animal, al principio indistinguible, pero Henry sabía lo que era. Un lobo. Solitario, como él. El instinto de caza, primitivo y ancestral, recorrió su cuerpo en un estremecimiento que no solo era físico, sino que despertaba algo mucho más profundo. El lobo no estaba lejos, y Henry, aunque debilitado, comenzó a avanzar hacia él. No pensaba en el peligro, no pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en el lobo, en la caza. En una extraña sincronía, los dos, el hombre y la bestia, se movían por el Yukón, cada uno con una motivación primal que los conectaba en esa vastedad fría y solitaria. No era un enfrentamiento de predadores, sino una danza natural, un juego de supervivencia en el que cada uno buscaba su camino a través del hielo y la nieve. Henry sabía que no podía confiar completamente en sus fuerzas. Estaba exhausto, y el frío penetraba sus huesos, pero el lobo no era distinto de él. Ambos eran parte de este paisaje implacable, y ambos debían luchar por sobrevivir. La presencia del animal le otorgaba una extraña compañía en ese vasto vacío, como si en su lucha por la vida pudieran entenderse mutuamente. A pesar de todo lo que lo rodeaba, la caza lo conectaba con el mundo, le daba un propósito. Pero a medida que se acercaba, algo cambió en el aire. El lobo, como si hubiese percibido su presencia, se detuvo y lo observó. Henry también lo hizo. Sus ojos, llenos de una inteligencia animal, se encontraron en un breve pero eterno instante. El lobo no estaba allí por casualidad. Era parte del Yukón, igual que él, y Henry comprendió que la vida en ese desierto helado no era una cuestión de lucha solitaria. Era una cuestión de equilibrio, de coexistencia. El lobo no era un enemigo, sino un igual. Ambos, seres de hielo y nieve, caminaban por el mismo camino, aunque uno de ellos, inevitablemente, tendría que ceder. Y con esa comprensión, el lobo giró y desapareció en la tormenta, como una sombra en la blancura infinita. Henry se quedó allí, mirando el lugar donde el animal había estado, como si ese breve encuentro hubiera marcado el fin de algo. Algo en él había cambiado. Ya no se sentía solo, no de la misma manera. El Yukón, por más frío y vasto que fuera, había dejado de ser solo un enemigo. Era ahora un compañero, uno que le enseñaba lo que significaba vivir en su forma más pura. Con un suspiro agotado, Henry continuó su camino, sintiendo el peso de la nieve bajo sus pies y el rugido del viento a su alrededor. El instinto lo guiaba ahora, pero no solo el instinto de supervivencia. Era el instinto de pertenecer. Y a medida que avanzaba, sabía que, al igual que el lobo, él también debía encontrar su lugar en ese mundo salvaje y solitario, un lugar que solo se podría descubrir caminando a través del hielo. Capítulo 9. El eco de la noche. La noche caía rápidamente sobre el Yukón, y con ella llegaba un silencio tan profundo que parecía envolverlo todo, como si la tierra misma hubiera detenido su respiración. Henry caminaba, sus pasos resonando en la nieve, y el viento se había calmado, dejando el aire denso, pesado y siniestro. A lo lejos, las estrellas comenzaban a brillar, frías y lejanas, mientras la luna, casi llena, iluminaba el paisaje con su luz plateada. El mundo se había transformado en un paisaje de sombras y luces congeladas, de siluetas inquietantes que danzaban en la nieve. A lo largo de su viaje, Henry había aprendido a vivir en la soledad, pero esa noche, algo en el aire le daba una sensación diferente. No podía decir si era la cercanía de la tormenta, o si algo más se cernía sobre él, pero una inquietud recorría su cuerpo. Cada sombra que surgía del borde de su visión parecía más grande, más imponente, y el silencio que antes era su refugio se había vuelto una amenaza. Los ruidos de la noche, los crujidos del hielo y el susurro del viento, ahora se sentían como presagios, como ecos de una presencia invisible que lo acechaba. Henry paró en seco y miró alrededor, buscando algún signo de vida,
algún movimiento en la vastedad de la noche. Nada. Solo la nieve, el viento, y las estrellas. Pero una sensación extraña se había apoderado de él, un susurro en la parte más profunda de su mente que le decía que algo más estaba allí, algo que no podía ver ni oír, pero que sentía con cada fibra de su ser. El Yukón, ese vasto y aterrador desierto de hielo, parecía estar vivo, y no solo en el sentido natural, sino de una manera más siniestra, como si su corazón latiera bajo la nieve y el hielo. La caza lo había mantenido centrado hasta ese momento. El instinto de sobrevivir lo había guiado a través de los peores momentos. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de su lucha contra el entorno. Había algo más en juego, algo que no comprendía del todo. La sensación de ser observado, de estar en el centro de algo mucho más grande que él mismo, era abrumadora. Se sentó en el borde de un pequeño abismo de nieve y descanso, intentando calmar su respiración y sus pensamientos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro del viento, pero diferente. Era más cercano, más real. La nieve crujió bajo un peso invisible, y Henry levantó la cabeza, su corazón comenzando a latir con más fuerza. Miró a su alrededor, pero todo seguía igual, la vasta extensión de nieve y las estrellas titilando en el cielo. Y sin embargo, el sonido persistió, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la oscuridad, casi a su alcance. El miedo se coló en su pecho. No era un miedo racional, uno que pudiera explicar con lógica o con experiencia. Era un miedo primordial, ancestral, el mismo que sentían los animales al acecho de un depredador invisible, un temor a lo desconocido. Sin pensarlo, Henry se levantó, sus músculos tensos, y comenzó a caminar de nuevo, más rápido ahora, guiado por un instinto que ni siquiera sabía que poseía. La nieve bajo sus pies crujía con cada paso, y el aire frío le cortaba el rostro, pero él seguía adelante, sin detenerse. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentía el suelo ceder ligeramente, como si el mismo Yukón estuviera ganando terreno, acercándose a él. No podía dejar de mirar hacia las sombras, esperando ver algo, esperando descubrir qué era lo que lo acechaba. El silencio volvía a ser profundo, pero el temor persistía, como un eco lejano que no podía disiparse. En su carrera, sus ojos se fijaron en una figura, a lo lejos. Era algo que se movía entre la oscuridad, deslizándose con una agilidad que no parecía natural. No era un hombre ni un animal conocido, pero Henry lo veía claramente, como si la figura lo estuviera esperando. Sus pasos lo llevaron directo hacia esa presencia, incapaz de detenerse. Había algo en esa figura, algo que lo atraía sin remedio, como si hubiera sido convocado para encontrarse con ella. La figura era alta y delgada, vestida en una capa oscura que se confundía con la oscuridad misma. No era un ser humano, ni un animal, sino algo intermedio, algo que desbordaba toda lógica. Henry no sabía si estaba soñando o si realmente estaba frente a algo más allá de su comprensión. El viento, que había sido un susurro constante, ahora callaba, y por un momento, todo parecía detenido en el tiempo. La figura no hablaba, no se movía, pero Henry sabía que debía acercarse. Y así lo hizo, sus pies moviéndose por la nieve sin que su voluntad pudiera detenerlos. Al llegar a una distancia corta, la figura se giró, y Henry, como si se hubiera sumergido en un trance, la siguió. La figura lo observó con ojos que reflejaban la luz de la luna, ojos profundos y sin fin, como si pudieran ver todo lo que había en su alma. No hubo palabras, pero en ese instante, Henry comprendió. Comprendió que no estaba solo. Que nunca había estado solo. El Yukón no era solo un vasto desierto helado, sino un reino donde todas las presencias, visibles e invisibles, se entrelazaban en una danza de vida y muerte. El hombre, la bestia, y las sombras formaban parte de ese mismo ciclo eterno. Cuando la figura finalmente desapareció en la oscuridad, Henry se quedó allí, solo, pero no solo. Había tocado algo más grande que él, algo que trascendía la simple supervivencia, algo que solo el Yukón podía ofrecer. En esa noche infinita, el eco de lo que había experimentado seguiría resonando en su mente, una resonancia que jamás podría callar. Capítulo 10. La prueba de fuego. La mañana siguiente fue fría, más fría que cualquier otra que Henry hubiera experimentado en su viaje. El sol no se alzaba con la calidez que él ansiaba, sino que simplemente se asomaba, tenue y distante, como si temiera tocar la tierra helada. La niebla persistía,
envolviendo todo a su alrededor en un manto blanco, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Sin embargo, el joven sabía que no podía detenerse, que su destino lo llamaba con una urgencia que no entendía, pero que lo movía con fuerza. Los ecos de la noche anterior seguían vivos en su mente, y aunque su lógica le decía que lo que había experimentado no era más que una manifestación de su mente cansada, una parte de él sabía que algo había cambiado dentro de él. Continuó su marcha, el sonido de sus botas al chocar con la nieve profunda siendo su única compañía. El frío se volvía cada vez más penetrante, y sus pensamientos se centraban únicamente en cómo mantenerse en movimiento, en cómo seguir adelante en un paisaje que parecía desafiar toda esperanza. La solitaria belleza del Yukón no era un refugio, sino una prueba constante. La naturaleza no hacía concesiones, no ofrecía misericordia. Todo estaba dispuesto para poner a prueba a aquellos que se atrevieran a cruzarlo. A lo lejos, Henry pudo ver algo que lo hizo detenerse, un pequeño fogón, débilmente iluminado, con una figura a su lado. Era un hombre, aunque su silueta era poco más que una sombra en la distancia. Henry sintió una mezcla de alivio y desconfianza, pues no estaba seguro si este encuentro era real o parte de una alucinación provocada por el agotamiento y el frío extremo. A medida que se acercaba, el hombre se volvía más claro, y Henry pudo distinguir los detalles de su figura, un hombre de rostro curtido por el viento, vestido con ropas gruesas de piel, y una mirada dura y decidida que parecía haber sido forjada en la lucha contra las inclemencias del Yukón. El hombre lo observó con una calma inquietante mientras Henry se acercaba, como si lo estuviera evaluando, midiendo sus fuerzas. No había palabras en el aire, solo la tensión que flotaba entre los dos. El silencio de la naturaleza se extendía, y el viento parecía haber cesado momentáneamente, como si también estuviera observando lo que iba a suceder. Finalmente, fue el extraño quien rompió el silencio, su voz profunda y resonante. «¿Qué buscas, muchacho?», preguntó, sin una pizca de simpatía, solo curiosidad y desafío. Henry, tomando una respiración profunda para calmar su mente acelerada, respondió: «Busco sobrevivir. Y aprender. Aprender a vencer este lugar. A dominarlo». El hombre asintió lentamente, como si la respuesta fuera lo que había esperado oír, y luego dijo: «Entonces estás aquí para una lección, muchacho. Pero no será fácil. El Yukón no enseña de manera amable. Te pondrá a prueba en todo, en cada paso, en cada aliento. Aquí no hay lugar para los débiles, ni para los que dudan. Si estás decidido, deberás enfrentarte a lo que temes, y salir más fuerte, o serás consumido por la tierra misma». El hombre dejó que las palabras se asentaran en el aire, su mirada fija en Henry. El joven, aunque con el cuerpo agotado, sentía una chispa de determinación crecer en su pecho. ¿Cómo podía dar marcha atrás ahora, después de haber enfrentado tanto y haber llegado tan lejos? No, no había retorno. Solo adelante. «Estoy listo», dijo, con una firmeza que le sorprendió a sí mismo. El hombre no respondió, solo le hizo un gesto para que se acercara más, y Henry lo siguió. Ante él, el fuego crepitaba, pequeñas llamas saltando en el aire, iluminando la escena con una luz cálida y anaranjada que contrastaba con la blancura helada del paisaje. Sin embargo, el hombre no parecía interesado en la comodidad del fuego. Al contrario, le indicó a Henry que se acercara más allá de la luz reconfortante, y hacia la oscuridad del bosque que se extendía ante ellos. «La verdadera prueba», dijo el hombre, «no está en lo que ves, sino en lo que no puedes ver. La noche no te ofrece refugio, sino revelación. Si quieres realmente sobrevivir, tendrás que adentrarte en lo desconocido, sin miedo, sin dudar. Esa es la única manera de comprender lo que el Yukón te enseña. Solo entonces podrás dominarlo». Henry asintió con decisión y, con una mirada final al fuego que le había dado un pequeño respiro, dio un paso hacia la oscuridad del bosque. Los árboles, altos y retorcidos, parecían murmurar en el viento, sus ramas crujían y se balanceaban como si intentaran advertirle, pero Henry no vaciló. A lo lejos, podía oír los sonidos del bosque, pero algo en su interior le decía que debía seguir avanzando. El frío ya no era tan insoportable, su cuerpo, aunque agotado, parecía haber encontrado una fuerza interna, algo que lo impulsaba a seguir, a no rendirse. La oscuridad del bosque era profunda, casi tangible, y el camino que avanzaba parecía más una prueba de fe que una ruta marcada. Henry caminaba con paso firme, sus sentidos agudizados,
su respiración tranquila a pesar del esfuerzo. El miedo aún lo acechaba, pero algo había cambiado en él, algo que lo empujaba a continuar. De repente, escuchó un crujido, algo se movía detrás de él. Instintivamente, giró su cabeza, pero no vio nada, solo las sombras de los árboles. El aire estaba tenso, denso. El Yukón parecía observarlo, probarlo, de alguna manera desafiarlo. Era este el momento en que todo se resolvería, en que comprendería finalmente lo que este lugar tenía para ofrecerle. Entonces, un sonido más fuerte, más cercano, lo sacó de sus pensamientos. El crujido fue seguido por un leve susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. Sin embargo, no podía identificar su origen. Estaba siendo probado, no solo por la naturaleza, sino por algo más, algo que aún no comprendía. ¿Era el bosque? ¿Era el mismo Yukón? En ese instante, un leve destello brilló entre los árboles. No era la luz de un fuego, ni el reflejo de la luna. Era una luz diferente, misteriosa, un resplandor que parecía llamarlo, invitándolo a adentrarse aún más en la oscuridad. Sin dudarlo, Henry comenzó a caminar hacia la luz, guiado por un instinto primitivo, por una necesidad que no podía explicar. El hombre observaba desde la distancia, una ligera sonrisa en sus labios, sabiendo que Henry había dado el primer paso hacia su transformación. El joven había aceptado la prueba, y ahora solo quedaba esperar a ver si realmente podía resistir el peso de lo que se avecinaba. Capítulo 11. El llamado del viento. Henry continuó su camino, guiado por la luz tenue que había visto entre los árboles, una luz que parecía acercarse y alejarse, moviéndose como una estrella distante, pero accesible. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido, a una parte del mismo que aún no comprendía. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire, ya gélido, le cortaba la piel como cuchillas invisibles. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esta era la dirección correcta, que no podía retroceder, que su destino estaba marcado por ese resplandor lejano. El viento comenzó a soplar con más fuerza, pero no era un viento común. Era un viento que parecía tener una voluntad propia, que le hablaba en susurros entre los árboles. Henry sintió su peso, como si lo empujara hacia adelante, como si lo estuviera instando a seguir, pero también a detenerse y escuchar. Cada ráfaga parecía un llamado, una llamada ancestral que resonaba en lo más profundo de su ser. El viento no solo acariciaba su rostro, sino que penetraba sus pensamientos, envolviéndolo con una sensación extraña de poder y vulnerabilidad a la vez. A medida que avanzaba, el viento comenzó a traer consigo una niebla espesa, cada vez más densa, hasta que el camino se hizo casi invisible. El paisaje, antes familiar en su soledad, se había transformado en un mundo etéreo, en un mar blanco donde la única referencia era el sonido de sus propios pasos. Pero no estaba solo. Henry lo sabía, aunque no podía ver con claridad lo que lo rodeaba. Algo, o alguien, lo observaba desde la neblina. La presión del viento se volvía más intensa, como si el Yukón quisiera hacerlo sucumbir al miedo. Un crujido resonó en el aire. No era el sonido de los árboles moviéndose, ni el eco de sus propios pasos. Era algo más profundo, como un rugido lejano que provenía de las entrañas de la tierra misma. Henry se detuvo, su respiración se volvió más rápida, más pesada. El sonido se repitió, y esta vez, el viento lo llevó hasta él, susurrando con fuerza a sus oídos. Era una llamada, un llamado que no podía entender, pero que lo atravesaba como una corriente eléctrica. Entonces, una figura apareció ante él, una sombra que emergió de la niebla, alta y oscura, con una presencia que parecía desafiar la misma naturaleza. Henry dio un paso atrás, pero algo en su interior le decía que debía quedarse. No debía huir. La figura se acercó lentamente, como si fuera parte de la niebla misma, una manifestación de la tierra, un espíritu ancestral del Yukón. En sus ojos brillaba una luz salvaje, una sabiduría que solo los elementos podían otorgar. ¿Quién eres?, preguntó Henry, su voz temblorosa, pero decidida. La figura no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándolo con esos ojos penetrantes, evaluándolo como si fuera una pieza en un juego mucho más grande de lo que Henry podría entender. El viento aullaba a su alrededor, y la niebla se espesaba aún más. Era como si todo el mundo hubiera quedado en suspenso, esperando que Henry diera el siguiente paso. Finalmente, la figura habló, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. «Soy el guardián del Yukón».
La tierra que ves, el viento que te azota, las sombras que te rodean. Todo esto tiene un propósito, muchacho. Y tú, por alguna razón, has sido llamado aquí. No sé si eres digno de lo que la tierra puede ofrecerte, pero has llegado hasta aquí. Eso es algo que pocos pueden decir. Henry sintió el peso de esas palabras en su pecho. La tensión aumentaba, y el aire parecía volverse más denso, como si las palabras del guardián tuvieran el poder de moldear el entorno mismo. El joven no sabía qué hacer ni qué decir. ¿Estaba siendo probado de nuevo? ¿Era esta la prueba definitiva que lo marcaría para siempre? Sus pensamientos se mezclaban con el viento, y el frío lo invadía hasta los huesos. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz ahora más firme, más decidida. El guardián no respondió de inmediato, y por un momento, el silencio fue absoluto. Ni el viento ni la niebla parecían moverse, como si el mismo Yukon estuviera esperando una respuesta. Henry se sintió pequeño, insignificante, ante la magnitud de lo que lo rodeaba. La figura frente a él se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, dejó escapar una risa baja, casi burlona. Lo que debes hacer, muchacho, es escuchar. Escuchar el viento, escuchar la tierra. Ellos hablan en un lenguaje que tú aún no comprendes, pero que es más antiguo que cualquier palabra que hayas oído. El Yukon no es solo un lugar, es un ser vivo, y aquellos que se atreven a caminar en su corazón deben aprender a escuchar su susurro, a entender su mensaje. Henry, temeroso pero fascinado, observó al guardián, tratando de entender sus palabras. La figura continuó. Tienes el fuego en tu corazón, muchacho, pero el frío del Yukon es más que hielo. Es el alma de esta tierra, y si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a llevar ese fuego dentro de ti. No será fácil. Deberás enfrentar tus miedos más profundos, tus dudas, tus deseos. Esta es la última frontera, el último reto. Y al final, si lo superas, serás uno con la tierra, con el viento, con todo lo que el Yukon representa. Henry sintió una oleada de miedo, pero también de determinación. Estaba aquí, y no había vuelta atrás. El guardián lo miró por última vez, su mirada intensa, y luego, como si todo el encuentro fuera solo una visión, desapareció en la niebla, dejando a Henry solo una vez más en el vasto desierto blanco del Yukon. El viento volvió a soplar con fuerza, pero ahora Henry no lo sentía como una amenaza. Al contrario, lo sentía como una llamada, una guía hacia su destino. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, y el camino a seguir parecía más claro. No sabía qué desafíos le esperaban, pero estaba listo. Había escuchado el llamado, y ahora debía seguirlo. Con una última mirada hacia la dirección que el guardián había señalado, Henry comenzó a caminar nuevamente, más consciente que nunca de que su viaje, más allá de la supervivencia, era un viaje hacia sí mismo. La tierra, el viento, la nieve, todo se entrelazaba con su ser, y sabía que solo al escuchar profundamente cada uno de esos elementos podría comprender el verdadero significado de su lucha. Capítulo 12. La noche silenciosa. La luna llena colgaba en el cielo, una esfera plateada que iluminaba el vasto desierto de nieve. Henry avanzaba con paso firme, aunque su cuerpo ya mostraba signos de agotamiento. El frío mordía su piel, y sus músculos temblaban a pesar de la capa de ropa gruesa que lo envolvía. A medida que la niebla se desvanecía, el paisaje se volvía cada vez más silencioso, casi inhumano. La vastedad del Yukon lo rodeaba por completo, y Henry no podía dejar de sentir la magnitud de su soledad, un sentimiento que era al mismo tiempo aterrador y liberador. El viento había amainado, y el único sonido que podía oír era el crujir de la nieve bajo sus botas. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado, y de lo mucho que aún le quedaba por recorrer. La luz de la luna reflejaba en la nieve, creando sombras largas y distorsionadas que danzaban en el suelo, como fantasmas del pasado que lo observaban en silencio. Henry se detuvo un momento, buscando un refugio donde pasar la noche. Sabía que debía descansar, que su cuerpo necesitaba recobrar fuerzas para el siguiente día, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. La sensación de ser observado, de estar siendo guiado por algo invisible, persistía en su mente. Era como si el Yukon mismo estuviera probando su resistencia, su capacidad de permanecer firme ante lo desconocido. Finalmente, encontró un pequeño abismo en la tierra, una hendidura entre las rocas que ofrecía un refugio modesto. Allí, construyó un pequeño campamento,
encendiendo una fogata con los pocos suministros que le quedaban. La luz de las llamas danzaba con fuerza, pero el frío seguía colándose por todos los rincones. Henry se acurrucó cerca del fuego, pero no podía evitar que su mente se dispersara en pensamientos oscuros y turbulentos. La soledad lo invadía con cada respiración, y por un momento, deseó haber hecho las cosas de otra manera, haber tomado un camino diferente. La imagen del guardián seguía presente en su mente, con sus ojos brillando en la niebla, hablándole sobre la tierra y el viento, sobre el fuego en su corazón. «Tienes que escuchar», había dicho. Pero ¿cómo podía escuchar en medio de tanto vacío, de tanto silencio? A pesar de sus esfuerzos, no podía encontrar la respuesta que buscaba. En lugar de respuestas, la noche parecía arrojarle más preguntas, más dudas que desbordaban su alma. El fuego parpadeó débilmente, y Henry se tumbó en el suelo, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. La niebla había desaparecido por completo, dejando lugar a un manto de estrellas en el firmamento. Cada estrella parecía una historia, un sueño lejano que Henry no podía alcanzar, pero que, de alguna manera, formaba parte de él. Un sonido quebró el silencio. Era un aullido lejano, un lamento que parecía venir de las profundidades del Yukón. Henry se incorporó rápidamente, su cuerpo tenso. El sonido era profundo, casi sobrenatural, como si la propia tierra estuviera llorando, o tal vez, como si algo más estuviera sufriendo en la oscuridad. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. Algo, o alguien, lo acechaba en la oscuridad. El fuego a su lado titiló, y la sombra de un árbol cercano pareció alargarse hasta su posición, como si tuviera vida propia. Henry no pudo evitar mirar hacia esa sombra, observando cómo se movía con el viento, cómo se retorcía de una manera casi humana. El miedo lo invadió por un momento, pero luego, una extraña calma lo alcanzó. Sabía que el Yukón era un lugar salvaje, pero también sabía que tenía que enfrentar lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. El aullido se volvió más fuerte, y Henry comprendió que provenía de un lobo, uno de los grandes depredadores que habitaban esos terrenos. La revelación lo llenó de una mezcla de alivio y respeto. No era el primer encuentro con un animal salvaje, pero siempre era un recordatorio de lo crudo y lo real de la vida en el Yukón. Este no era un lugar para los débiles. Aquí solo los fuertes sobrevivían, aquellos que sabían cómo adaptarse, cómo entender el ciclo eterno de la vida y la muerte. Con determinación, Henry se levantó, caminando hacia el borde de su campamento, donde el sonido del lamento de los lobos parecía más cercano. Decidió enfrentarse a la oscuridad, a esa amenaza invisible que había estado rondando la noche. El frío no lo amedrentaba ya. El miedo, aunque presente, ya no lo paralizaba. Algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un joven perdido en la vastedad de la nieve, se estaba transformando en algo más fuerte, más conectado con la tierra, con el viento, con todo lo que lo rodeaba. Mientras avanzaba, el aullido cesó. El silencio regresó, denso y profundo, como si todo el mundo hubiera quedado suspendido en un momento de tensión. Henry respiró profundamente, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. El miedo se desvaneció, dejando en su lugar una profunda sensación de paz. En ese momento, comprendió que la oscuridad no era su enemiga, era parte del ciclo, una parte esencial del mundo en el que ahora se encontraba. Volvió a su campamento, se sentó junto al fuego, y permitió que el calor lo envolviera mientras la noche continuaba su curso. El Yukón no era solo un lugar físico, era un ser vivo, un lugar donde todo tenía un propósito, incluso las sombras y el viento que lo acompañaban. La conexión con la tierra era más fuerte que nunca, y Henry sabía que, pase lo que pase, estaba preparado para lo que el mañana le deparara. El fuego seguía ardiendo con fuerza, su resplandor iluminando la oscuridad mientras las estrellas observaban desde arriba. La noche se extendió en silencio, y Henry se sumió en un profundo sueño, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, y que el Yukón aún tenía muchas lecciones por enseñarle. Capítulo 13. Los ecos de la tormenta. El viento había cesado, pero la quietud era solo momentánea. Unos minutos después, el cielo comenzó a oscurecerse de manera ominosa, y una espesa capa de nubes se cernió sobre el Yukón, como un manto de sombra que engullía la tierra y la nieve. Henry despertó, sintiendo un cambio en el aire. Sabía que la tormenta se avecinaba, pero no sabía cuán feroz sería. De hecho,
Nadie podía predecir con certeza cómo el Yukón revelaría su verdadero rostro en un día como ese. Sin embargo, no había tiempo para temores ni dudas. La tormenta era inevitable, y su supervivencia dependía de cómo se enfrentara a ella. Con la nieve cubriendo todo a su alrededor, Henry levantó rápidamente el campamento. La nieve era espesa, y los vientos helados comenzaban a soplar nuevamente, llevándose consigo las huellas de su paso en la superficie blanca. Cada soplo de viento parecía como un latigazo de frío que cortaba la piel. La fuerza de la tormenta lo obligó a refugiarse en las rocas, buscando un pequeño abismo que pudiera ofrecerle algo de resguardo. Con manos temblorosas, comenzó a preparar su equipo, sabiendo que la situación podría empeorar rápidamente. La niebla blanca y densa comenzó a envolverlo, y en cuestión de minutos, el horizonte desapareció. Ya no podía ver nada más allá de unos pocos metros. El Yukón lo había cubierto con su velo de niebla y viento, y él se encontraba en medio de su dominio. La tierra, la nieve y el aire se entrelazaban de una forma casi mística, como si estuviera siendo absorbido por un ser superior e indomable. A pesar del miedo y la incertidumbre que lo invadían, Henry tenía la sensación de que la tormenta no era algo en lo que pudiera simplemente resistir. No se trataba solo de un fenómeno meteorológico. Era algo más profundo, algo que conectaba con la esencia misma de la naturaleza. La tormenta, pensó, era una prueba, una de esas pruebas que el Yukón presentaba a todos aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Una prueba que no solo exigía resistencia física, sino también una profunda comprensión de los propios límites, de los deseos humanos más básicos. A medida que la tormenta se desataba con furia, los vientos arremetían contra las rocas, llevándolas hacia el vacío. La nieve comenzaba a acumularse rápidamente, cubriendo su campamento y la roca que lo resguardaba. El silbido del viento lo envolvía, y el sonido de las ráfagas de nieve arrastrando todo a su paso parecía gritar en su oído. Pero lo que realmente le impresionaba era el silencio que seguía a cada explosión de viento. Después de cada ráfaga, el mundo quedaba sumido en una calma tensa, como si la naturaleza misma estuviera aguardando algo, una respuesta, un susurro del alma humana. Henry sabía que no podía ceder al pánico. Aunque el miedo se cernía sobre él, algo en su interior lo mantenía en pie, centrado. Cada vez que una ráfaga de viento lo golpeaba con fuerza, él levantaba su cabeza y miraba al horizonte. Había algo en ese espacio vacío, algo en esa vastedad de nieve y viento, que lo conectaba con una verdad ancestral. Era como si el Yukón estuviera hablándole en susurros, enseñándole las lecciones de la supervivencia. La tormenta era una de esas lecciones. Con cada paso que daba, su cuerpo se hundía más en la nieve, como si el suelo mismo intentara retenerlo, impedirle avanzar. Pero Henry no se detuvo. Su cuerpo podía resistir, y su voluntad era aún más fuerte. A pesar de que las horas parecían dilatarse, él continuaba avanzando, buscando refugio, buscando respuestas en ese mundo de hielo. En su mente, recordaba las palabras del guardián: escucha el viento. Siente la tormenta. Conoce tu alma. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía comprender lo que el Yukón le pedía? La tormenta se intensificó con una fuerza imparable, pero Henry sabía que no podría resistirla todo el tiempo. En algún momento, tendría que ceder, y entonces, sería el momento en que la tormenta lo llevara. No obstante, mientras su cuerpo luchaba por mantenerse en pie, su mente comenzó a comprender algo profundo. La tormenta no era su enemiga. Era una manifestación de algo más grande que él, algo con lo que debía aprender a convivir, no a pelear. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en una eternidad de nieve y viento. Pero la tormenta comenzó a disminuir poco a poco, como si el Yukón decidiera finalmente concederle algo de tregua. Henry, agotado pero determinado, se detuvo en una pequeña cueva que había encontrado mientras avanzaba. Allí, en ese refugio precario, se echó sobre la nieve, esperando el final de la tormenta, con la mente llena de pensamientos, de recuerdos de sus pasos, de las decisiones que lo habían traído hasta ese lugar. Cuando la tormenta finalmente pasó, el mundo volvió a la calma. La nieve cubría todo, y el silencio reinaba nuevamente, solo interrumpido por el crujir de la nieve bajo sus pies. Henry salió de su cueva, mirando el vasto paisaje que ahora se desplegaba ante él. Las huellas de la tormenta seguían en el aire, en la tierra, en la niebla. Todo estaba cubierto por una capa nueva, una capa que transformaba el mundo en algo irreconocible, algo nuevo.
La tormenta había terminado, pero Henry sabía que la travesía continuaba. Lo que había experimentado en ese momento no solo era la naturaleza de la tormenta, sino una lección en su viaje interior. Comprendió que la vida, como la tormenta, era impredecible, pero también llena de momentos de profunda claridad. La tormenta le había mostrado algo más, algo que no se podía describir, algo que solo podía sentirse en el corazón. La naturaleza no era solo un adversario, era una aliada, una maestra. Y Henry, con el alma más ligera y el cuerpo más fuerte, continuó su camino, sabiendo que había superado una prueba más, y que el Yukón aún tenía más lecciones por enseñarle. Capítulo 14. El encuentro con lo desconocido. La calma que siguió a la tormenta parecía ser más profunda que la quietud habitual del Yukón. El sol, tímidamente, comenzó a asomar por entre las nubes rotas, lanzando una luz plateada sobre la vasta extensión de nieve que se extendía como un océano helado e interminable. Henry respiró profundamente, saboreando el aire fresco y limpio. A pesar de la tensión acumulada en su cuerpo, un sentimiento de serenidad comenzó a invadirlo. La tormenta había dejado su huella en él, pero también había traído consigo una nueva perspectiva, un entendimiento de la naturaleza que jamás había tenido. Ahora, enfrentaba la siguiente fase de su viaje, lo desconocido. Mientras caminaba, las huellas de la tormenta comenzaban a desvanecerse bajo el peso de la nueva capa de nieve. El paisaje parecía haber quedado intacto, pero en su corazón, algo había cambiado. Cada paso que daba sobre la nieve era como un eco de su propia determinación, un recordatorio de que él, al igual que la tormenta, estaba destinado a dejar su huella en este mundo helado y salvaje. La sensación de estar solo en medio de ese vasto espacio era abrumadora, pero no le resultaba del todo desagradable. Había algo liberador en esa soledad. El Yukón lo había despojado de todas las distracciones, de todas las preocupaciones mundanas. Aquí, en este desierto blanco, Henry se encontraba con lo más esencial de sí mismo. La lucha por la supervivencia ya no era solo física, se había convertido en una batalla del alma, una búsqueda por comprender la verdad en medio de la pureza de la naturaleza. A medida que avanzaba, una nueva inquietud comenzó a surgir en su mente. La sensación de que algo lo observaba, algo fuera de lo común, lo hizo volverse varias veces, pero no vio nada. Solo la nieve, la calma, el vacío. Sin embargo, algo en su interior le decía que no estaba tan solo como pensaba. El Yukón, que antes le había parecido implacable e indiferente, ahora parecía como una entidad viva, consciente, que lo acompañaba en su travesía. En ese momento, vio una figura a lo lejos, una sombra que se movía lentamente entre la niebla. Su corazón latió con fuerza, un sentimiento primitivo que lo impulsó a acercarse, a comprender qué era aquello que se movía tan lentamente, como si también estuviera luchando por avanzar. A medida que se acercaba, la figura se fue volviendo más definida. Era una figura humana, de pie, erguida, que parecía tan inmóvil como las rocas que lo rodeaban. Henry sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. ¿Quién podía ser esa persona? ¿Cómo era posible que alguien más estuviera allí en medio de la tormenta y la vasta desolación del Yukón? El hombre, o lo que fuera, parecía no notar su presencia, o tal vez, no le importaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Henry pudo ver más detalles. El hombre estaba vestido con ropas rasgadas, cubierto de nieve, con la cara cubierta de barba y hielo. Su figura parecía estar formada por la misma nieve y hielo que cubría el suelo, y no parecía humano en su totalidad. Había algo extraño en su caminar, algo inhumano, algo casi espectral. Sin embargo, en su rostro, Henry percibió una profunda tristeza, una melancolía que resonaba en su propio corazón. ¿Quién eres?, preguntó Henry, con una voz que resonaba extrañamente en el vacío. El hombre levantó lentamente la cabeza, y sus ojos, que brillaban con una luz opaca, se encontraron con los de Henry. Fue un momento extraño, como si ambos estuvieran viendo a través del otro, como si estuvieran conectados por algo más allá de las palabras, algo más allá de la apariencia. No hubo respuesta verbal. Solo un susurro, un murmullo de viento que parecía venir de todas partes. «Voy en busca de lo perdido», dijo el hombre, su voz apenas audible, como si se desvaneciera con el viento. El Yukón guarda secretos que ni los hombres más sabios pueden comprender. Y tú, joven viajero, también los buscas, aunque no lo sepas. Henry sintió un escalofrío más profundo esta vez, pero no apartó la mirada. ¿Qué secretos?
¿Qué buscaba este hombre, y por qué parecía saber tanto de él? El Yukón era un misterio, y el hombre parecía ser una parte de ese misterio, como una sombra de los propios pensamientos de Henry. ¿Qué secretos?, preguntó Henry, su voz más firme esta vez. El hombre, sin embargo, dio un paso hacia atrás, como si la distancia entre ellos fuera demasiado grande, como si no pudiera compartir más. Un viento helado sopló entre ellos, y la figura del hombre se desvaneció, no en el aire, sino en la misma nieve, como si nunca hubiera existido, como si solo fuera una manifestación de la propia tormenta. Henry permaneció allí, inmóvil, contemplando el lugar donde el hombre había estado. Un profundo silencio se instaló a su alrededor, y las palabras del hombre resonaron en su mente. Voy en busca de lo perdido. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Era él quien también buscaba algo perdido? ¿O había algo mucho más grande y profundo que escapaba a su comprensión? La figura, el encuentro, se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo, de que el Yukón estaba vivo y vigilante, permaneció en su mente. Henry continuó caminando, ahora más alerta que nunca, con la sensación de que la verdadera prueba de su viaje no solo era enfrentarse a las adversidades del clima, sino también desvelar los misterios que el Yukón ocultaba en su silencio helado. El paisaje no cambió, pero en su corazón, Henry sentía que algo dentro de él había cambiado. Lo desconocido lo había tocado, y ahora debía seguir su camino, sabiendo que la naturaleza no solo le enseñaba sobre la supervivencia, sino también sobre los secretos del alma humana, secretos que aún no comprendía completamente. Capítulo 15. La revelación del viento. El viento que soplaba esa mañana estaba cargado de un frío peculiar, un frío que no solo se sentía en la piel, sino que penetraba en lo más profundo del ser. Henry caminaba solo, como siempre, pero algo había cambiado en su interior después del encuentro con el hombre misterioso. La imagen de aquel ser que se desvaneció entre la niebla seguía grabada en su mente, y las palabras que había pronunciado resonaban en su cabeza con fuerza. Voy en busca de lo perdido. Henry no podía evitar preguntarse qué había querido decir. ¿Estaba él también buscando algo que no podía comprender? El Yukón, inmenso y eterno, lo rodeaba en su silencio absoluto, pero Henry comenzaba a sentir que no estaba realmente solo. A veces, el viento traía consigo susurros, murmullos que eran casi ininteligibles. Pensó que tal vez el viento mismo tenía algo que decirle, algo que el mundo helado quería que comprendiera. El día avanzaba lentamente, y Henry no se detuvo a descansar. Su cuerpo seguía el mismo ritmo, marcado por los pasos firmes en la nieve, mientras que sus pensamientos daban vueltas en su mente, atrapados en un mar de dudas y revelaciones. ¿Qué era lo que el Yukón realmente quería de él? Había aprendido a respetar la naturaleza, a temerla incluso, pero ahora sentía que había algo más profundo en su relación con ella. Algo que iba más allá de la simple supervivencia. De repente, el viento se intensificó. La temperatura descendió bruscamente, y la niebla que antes había sido ligera y casi etérea, comenzó a arremolinarse a su alrededor, creando una pared de blanco espeso. Henry sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera tratando de asfixiarlo, pero en lugar de entrar en pánico, algo dentro de él despertó. Sabía que el Yukón no era simplemente un lugar de desolación, era un maestro silencioso que ofrecía sus lecciones a aquellos dispuestos a escuchar. Alzó la cabeza y miró el horizonte, donde la tormenta parecía reunirse nuevamente. Pero esta vez, no sentía miedo. Había algo en el aire que le decía que debía avanzar, que debía seguir el camino que el viento le indicaba, no por obligación, sino por necesidad. El viento le hablaba, y aunque las palabras eran apenas un susurro, Henry las comprendía. Siguió caminando, el viento ahora lo empujaba con fuerza, como si lo condujera hacia un destino desconocido. A medida que avanzaba, la niebla se disipaba lentamente, revelando un paisaje que nunca antes había visto. Al principio, parecía que todo seguía siendo igual, la misma nieve infinita, las mismas montañas distantes. Pero algo en el ambiente había cambiado. Había una extraña calma que no podía explicar. Era como si el mundo estuviera suspendido en el tiempo, como si el Yukón, en su vastedad y silencio, le ofreciera un respiro. Entonces lo vio, una figura solitaria, encorvada, de pie en medio de la nieve. No era el hombre que había encontrado antes, pero algo en la postura de esa figura lo hizo detenerse. Había algo inquietante en su presencia. La figura no parecía humana en su totalidad,
y el viento que la rodeaba no la acariciaba, sino que parecía apartarse de ella, como si tuviera miedo. Henry se acercó cauteloso, pero sin dudar. A medida que se acercaba, la figura se fue haciendo más definida. Era una mujer alta y delgada, vestida con ropas hechas de pieles gruesas, su rostro cubierto parcialmente por una capa de nieve y escarcha. La mirada de sus ojos, aunque parcialmente oculta, parecía intensa, profunda, como si llevara consigo el peso de siglos de conocimiento olvidado. Había algo en su presencia que le transmitía una sensación de urgencia, como si estuviera esperando algo. ¿Quién eres?, preguntó Henry, su voz apenas audible sobre el rugir del viento. La mujer no respondió inmediatamente. En cambio, levantó la mano, señalando el horizonte, como si quisiera que él viera algo más allá de lo visible, algo que aún estaba oculto a su vista. Lo que buscas está más allá de tus pasos, dijo ella, su voz era baja, pero firme, como el eco de un antiguo canto. No lo encontrarás en la nieve ni en las montañas, sino en el interior de tu alma. Solo aquellos que se atreven a escuchar el viento pueden descubrir lo perdido. Henry la observó con atención. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué podía ser lo que él buscaba en su interior? ¿Acaso el Yukon lo estaba guiando hacia algo más que solo la lucha por sobrevivir? ¿Cómo debo escuchar el viento?, Henry preguntó, su curiosidad ahora más viva que nunca. La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos brilló una chispa de sabiduría ancestral. El viento no solo trae palabras, trae recuerdos. Cada ráfaga de aire es un suspiro del pasado, cada giro de la tormenta es un eco de lo que fue. Tú, joven viajero, debes aprender a escuchar los susurros del viento, a dejar que te lleve hacia lo que has olvidado. Henry sintió como si una puerta se abriera en su mente. Aquella mujer, o lo que fuera, estaba ofreciéndole algo más que simples palabras. Le estaba abriendo una puerta a la comprensión, a una revelación que solo él podía recibir. El viento, el Yukon, todo tenía un propósito. Y ese propósito no era solo sobrevivir, sino aprender. Vete ahora, dijo la mujer, señalando con su mano hacia el horizonte. Y cuando el viento te llame, escucha. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la figura comenzó a desvanecerse, como si la misma nieve la estuviera tragando. Henry intentó seguirla, pero ella ya no estaba. El viento soplaba fuerte, casi como un rugido en sus oídos, y una sensación de vacío lo invadió. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo había cambiado. El Yukon ya no era solo un lugar físico. Era un espacio espiritual, donde los secretos de la existencia misma estaban escondidos, esperando ser descubiertos. Con el corazón acelerado, Henry continuó su camino. Sabía que debía seguir adelante, pero ahora también sabía que su verdadero viaje no era hacia el norte, no era hacia la supervivencia. Su verdadera travesía era hacia su interior, hacia lo que había olvidado, hacia lo que el viento, con sus susurros, estaba dispuesto a revelar. El Yukon había dejado de ser solo un escenario. Ahora era una guía, una fuerza que lo llevaba a enfrentar no solo la naturaleza salvaje, sino también los recovecos más oscuros y profundos de su propia alma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado la historia, suscríbete al canal para no perderte más aventuras y relatos. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.